Bien, estimados miembros de la orden, tengan ustedes muy buenas tardes. El día de hoy, continuando con el ciclo de conferencias a cargo de la SUNAFIL, vamos a tratar de abordar un tema muy importante vinculado con el nuevo régimen laboral agrario. Como ustedes saben, el año pasado, a través de las diversas manifestaciones que hicieron los trabajadores del sector agrario, se derogó la ley 27360 y dio pie a que al cierre del año se publique y entre en vigencia a partir de este año esta ley 31.110, que sin duda ha traído importantes cambios en el ámbito laboral y cuando no en el tema tributario, porque en el tema tributario también se ha puesto un límite hasta el 2030 para el goce de beneficios tributarios. Y sin duda, con la aplicación de esta nueva ley se han generado una serie de dudas, de controversias de parte de los operadores del derecho, de los usuarios de la norma. Y para eso, el día de hoy, en el ámbito laboral, se van a aclarar y clarificar estas dudas y tenemos la grata participación del doctor Óscar Humberto Moreno Rubiños. Él es el intendente regional de la SUNAFIL aquí en nuestra región La Libertad y es magíster en Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social. Lo tenemos con nosotros y de parte del Consejo Directivo del Colegio de Contadores Públicos de La Libertad, le agradecemos su participación y su buena disposición para que nuestros miembros de la orden y todos los que nos siguen a través de redes sociales puedan estar al tanto de estas modificaciones normativas que son muy importantes para el desempeño profesional. Buenas tardes, doctor Óscar Moreno. Bienvenido a esta plataforma virtual del Colegio de Contadores Públicos de la Libertad y una vez más reiteramos nuestro agradecimiento por tu participación. Adelante, por favor. Bien, muchas gracias. Ante todo, muy buenas tardes, señor Rubén Saavedra, a todos los integrantes de la Junta Directiva de este prestigioso Colegio de Contadores Públicos de la Libertad y a todos los que componen esta familia tan importante. Reciban el saludo institucional también de la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral, que como bien se conoce, tiene uno de sus fines el orientar, el capacitar a fin de prevenir el incumplimiento de la normativa sociolaboral y de seguridad y salud en el trabajo. Como bien se ha dicho, en esta tarde vamos a tocar el tema relacionado al nuevo régimen laboral agrario, luego del cambio normativo que correctamente se ha precisado ocurrió en el transcurso del año pasado y comenzó la vigencia de la nueva ley este año. Pues agradeciendo la presentación, si ya estamos a bien para poder dar inicio a la presentación, voy a compartir, por favor, la pantalla para poder iniciar la conversación sobre este tema tan importante, reiterando el agradecimiento al colegio por siempre brindar estas oportunidades en temas de capacitación. Bien, habíamos indicado que entre finales del año pasado, el año 2020, se suscitaron algunos hechos que son de público conocimiento, que desde el punto de vista político se promovió la modificación de este régimen entrando en vigencia esta nueva ley, la 31.110, que en síntesis viene a establecer algunos cambios y restricciones en la aplicación de la figura relacionada con la norma anterior y es más cercana al régimen general y estableciendo prácticamente la especialidad en el régimen con esta figura del famoso beta, ¿no? La bonificación extraordinaria por el trabajo agrario. Justamente el antecedente mencionado de la ley 31087, que es la ley que deroga la 27360, que aprobó en su momento la ley de promoción del sector agrario, que como se sabe, daba originalmente un tratamiento diferencial al tema de las vacaciones
al tema de la forma de pago de la remuneración en relación con los beneficios sociales, que si bien es cierto no estaban ausentes para este tipo de sector, sí tenía y tiene actualmente en la nueva ley también, pero en un tanto diferenciado, el tratamiento de las remuneraciones en pago conjunto con beneficios sociales como la CTS y las gratificaciones, ¿no? Eh, en torno a esta norma como régimen especial son aplicables también la normativa general que se aplica al régimen laboral de la actividad privada, como la Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo, la norma sobre vacaciones, sobre jornada de trabajo, la compensación por tiempo de servicios que ya se mencionó y las gratificaciones son en general básicamente las normas que debemos tener presente también para la aplicación de este régimen laboral especial. Y hay que tener en cuenta la vigencia, como bien expresó vuestro decano, que los beneficios del régimen laboral agrario regulados en esta ley 31.110 deben ser reconocidos desde la entrada en vigencia de la ley. O sea, no es que haya un espacio luego de la entrada en vigencia, que es el día siguiente de publicada la norma en el diario oficial, por tanto la vigencia es a partir del 1 de enero del 2021. No es como algunos pequeños sectores vienen señalando que mientras no exista la reglamentación a esta ley, la misma no puede ser aplicada. Eso no es así. La norma para su aplicación no requiere la existencia del reglamento, salvo que expresamente la ley así lo señale. Y en este caso, la 31.110 no establece ese requisito. Por lo tanto, la norma está totalmente vigente. Entendemos que en algunos aspectos hay algunas dudas generadas a partir de esta vigencia que se esperarían sean precisadas con la vigencia o con la publicación de la reglamentación tanto en normativa sociolaboral como en el tema propio del sector agrario, ¿no? Pero reitero, la norma ya está vigente y la finalidad es explicar el contenido y los aspectos principales de la misma. Eh, pero sabemos que hubo un periodo que luego de la derogación de la 27360 transcurrieron algunos días hasta antes que entre en vigencia la 31.110. ¿Qué pasa con ese espacio de tiempo? Al no haber un régimen especial que aplique a determinado grupo de trabajadores o sector económico, por defecto la norma a aplicar es la del régimen laboral general, ¿no? La del texto único ordenado, el decreto legislativo 728, la ley de productividad y competitividad laboral, que dicho sea de paso, es aplicable al régimen agrario también, haciendo las salvedades de la especialidad o las características propias que le da la 31.110 a este sector, ¿no? Porque si nosotros queremos referirnos a la contratación modal en el sector agrario o agroindustrial, lógicamente tenemos que recurrir al texto único ordenado de la Ley de Productividad y Competitividad Laboral, ¿no? Entonces es una norma que sí es aplicable al sector, pero reitero, la 31.110 establece un tratamiento especial en algunos aspectos y es eso lo que le genera el carácter de régimen especial. Para que en el país un régimen sea considerado como especial, no es necesario que todas las características sean diferentes al régimen general. Basta que uno o más aspectos sean distintos para que ya pueda ser catalogado como régimen especial, ¿no? En ese desfase o falta de vigencia como régimen especial que hubo en este periodo señalado que debió aplicarse el decreto legislativo 728, se entiende que los trabajadores, en cuanto al monto de dinero que estaban acostumbrados a recibir periódicamente, vieron una reducción, porque en el régimen general
no se incluye la CTS, no se incluye la gratificación de manera proporcional para pagar directamente al trabajador en la periodicidad indicada. Entonces, eso pudo haber permitido que mediante convenios entre trabajadores y empleadores o acuerdos puedan haberse dado algunos adelantos que hubieran impedido un desfase o un impacto muy fuerte en la diferencia de recepción de la remuneración por cada trabajador. ¿Qué trabajadores pertenecen al régimen laboral agrario o dentro de qué unidades económicas están comprendidos estos trabajadores? Van a estar dentro del régimen agrario o pueden aplicar este régimen especial personas naturales o jurídicas que desarrollen cultivos o crianzas, ¿no? En concordancia con lo que señalaba la legislación anterior. También personas naturales o jurídicas que realicen actividad agroindustrial, siempre que utilicen principalmente productos agropecuarios, ¿no? Los productores agrarios que estén en organizaciones, en asociaciones de productores, cuando cada asociado de manera individual supere 5 hectáreas de producción, lógicamente van a tener que aplicar. Si el hectariaje es menor a esta medida establecida en la ley, se entiende en contrario que no estarán obligados a aplicar este régimen especial. Como los abogados mencionamos, contrario sensu, no estarían obligados a la aplicación de este régimen especial. Y las actividades agroindustriales de cultivo de palma aceitera y palmito están también comprendidos los trabajadores que se ocupen en estas actividades económicas en las diferentes unidades de producción en el régimen laboral especial que nos ocupa de la 31.110. Y así como mencionamos la inclusión, también debemos mencionar quiénes están excluidos, aquellos trabajadores que pertenezcan a empresas que realizan actividades agroindustriales relacionadas con trigo, tabaco, semillas oleaginosas, aceites y cervezas, también en concordancia con lo que disponía la normativa anterior. De igual manera, en el caso de las asociaciones, como habíamos mencionado en el punto anterior, hay esa exclusión respecto a ellos. Y este tercer punto es tal vez uno de los más, no controvertidos, pero que genera o está generando mayores dudas y falta de definiciones concretas al empresariado y es ante ello que señalan que esperan la salida del reglamento, pero reitero, la ley está en vigencia, así que tiene que encontrarse una solución en su aplicación en tanto el reglamento pueda salir, ¿no? Y está relacionado al personal de áreas administrativas y de soporte técnico de las empresas. Se entiende que el reglamento va a precisar cuáles son esas ocupaciones que están dentro del soporte técnico de la empresa. Debemos entender de manera general que respecto al primer grupo de áreas administrativas no habrá mayor discusión. Se entiende que son los trabajadores de oficina, trabajadores que realizan estas actividades propiamente administrativas, y el soporte técnico, aquellos que de manera ocasional o externa pueden brindar apoyo en las actividades propias de la empresa o que no están en las actividades propias de la actividad principal o de producción, sino que son de apoyo, valga la redundancia, de soporte a la realización de estas actividades, ¿no? El reglamento, reitero, va a precisar sobre este punto de aplicar tanto régimen laboral agrario, que es el régimen especial, y el régimen regulado por el decreto legislativo 728, de manera tal y cual esta ley de productividad y competitividad laboral nos lo expone. ¿Qué derechos laborales le asisten a los trabajadores? En esta concordancia con el régimen general, como había indicado al inicio, el empleador debe pagar todos los derechos contemplados en el texto único ordenado
del decreto legislativo 728, que es la Ley de Productividad y Competitividad Laboral, según el tipo de contrato y la duración del mismo, pero con prevalencia en las disposiciones establecidas en esta ley, ¿no? Esto indistintamente del que el contrato sea indeterminado o determinado, ¿no? Siempre reiteramos que la naturaleza del contrato, de la contratación, si es a tiempo determinado o a tiempo indeterminado, está en función a lo que a la actividad económica, en función a la actividad que desarrolla el trabajador. Nosotros sabemos que en la Ley de Productividad y Competitividad Laboral se señala claramente que en toda prestación personal de servicios remunerada y subordinada, se presume la existencia de un contrato de trabajo a tiempo indeterminado. Esto es, no es que estemos presumiendo la existencia de un contrato de trabajo. Ya sabemos que existe un contrato de trabajo y lo que se presume es que este contrato es a plazo indeterminado. Esa es la regla general. Si yo quiero aplicar la excepción de la contratación modal, es decir, los contratos a tiempo determinado, tengo que tener una causa objetiva, un porqué, un sustento para poder hacer uso de esta contratación modal o a tiempo indeterminado, porque este tipo de contratación, como bien sabemos, es la excepción a la regla. Entonces, esto no cambia en relación al régimen laboral agrario. Lo que sí tiene que hacer uso de los contratos que corresponden en función a la realidad, en función a la actividad económica que se desarrolla, ¿no? Por ejemplo, justo se estaba explicando el tema de la contratación intermitente a un grupo de trabajadores que preguntaban por qué algunas empresas de régimen agrario utilizan los contratos intermitentes. Entonces se entiende que para utilizar un contrato de naturaleza intermitente es porque hay una actividad que es permanente pero discontinua, que parecería una contradicción, pero no lo es. Es decir, la empresa siempre va a necesitar ese tipo de servicios, ese tipo de prestación, pero no lo va a hacer continuamente, sino van a haber algunos periodos de inactividad, ¿no? Relacionados con las actividades económicas propias, pero no puede darse un uso indiscriminado tampoco de esta contratación intermitente. En esa misma explicación se ponía el ejemplo de una empresa agroindustrial que respecto a sus trabajadores que se dedican a la vigilancia, utiliza contratos intermitentes, lo cual sería contrario a la naturaleza de la labor, porque se entiende que la vigilancia es todos los días, es permanente, es continua, por lo tanto no hay intermitencias en la labor de vigilancia, y este contrato modal de intermitencia o intermitente no aplicaría a esa actividad. Bien, entonces el análisis del tipo de contratación es muy importante para no caer en futuras desnaturalizaciones que pueden conllevar incluso a que ante una fiscalización pueda imponerse alguna sanción por el incumplimiento de la normativa sociolaboral. Volviendo en concreto al régimen especial, decimos que se pueden suscribir contratos indeterminados o determinados, en función, reiteramos, a la naturaleza y realidad de cada empresa. Pueden ser contratos intermitentes, pueden ser contratos de temporada o alguna otra modalidad que se ajuste a la necesidad del servicio. Hay algunas reglas que precisa esta ley, la 31.110, como la que los trabajadores con contrato intermitente de temporada o similares, contratados por un mismo empleador 2 veces consecutivas o no consecutivas, tienen preferencia a ser contratados por el empleador en las siguientes temporadas. Pasa que uno de los reclamos continuos de los trabajadores de este sector está relacionado justamente a que en algunas ocasiones, luego de las suspensiones dadas porque la naturaleza del servicio así lo exige, luego estas mismas personas ya no eran llamadas para la continuidad en la prestación del servicio. Entonces no estaba establecida de manera muy clara este tipo de reglas para dar la preferencia a la continuidad del mismo trabajador que ya venía prestando servicios
bajo alguna de estas modalidades contractuales. Esto está claramente establecido en la ley, como por ejemplo también los trabajadores con contratos estacionales o de temporada que laboren para varios empleadores cubriendo un año completo en empresas vinculadas, ganan este derecho preferente a ser contratados por las mismas empresas en las siguientes temporadas. Y es un tema que, si queremos entenderlo también desde el punto de vista empresarial, es conveniente para el empresario porque está requiriendo los servicios de un trabajador que ya tiene expertise en los temas que, o en las actividades que requiere sean prestadas por estas personas, ¿no? También aquellos trabajadores contratados por lo menos 2 temporadas en un año eh, por empresas con cultivos diversos. También hay que tener una preferencia respecto a ellos, teniendo en cuenta la estacionalidad conjunta, si es que cubre todo el año, van a tener preferencia en la contratación. También aquellos trabajadores que dentro del periodo de un año superen los 2 meses de contrato a plazo fijo tendrán derecho a ser contratados preferentemente cada vez que el empleador contrata trabajadores en la misma línea de cultivo, ¿no? Un lado, la preferencia de que el mismo trabajador que ha venido prestando el servicio sea el que continúe en esa prestación, lo cual, dada la naturaleza de las actividades económicas que pueda desarrollar la empresa, es aceptable, pero a la vez le asegura una continuidad al trabajador en las actividades que haya estado prestando con las intermitencias ya señaladas. Y por otro lado, que el empleador pueda recurrir a trabajadores que ya conocen de esa actividad, ¿no? Porque hay actividades como por ejemplo el cultivo del arándano, que es muy delicado, requiere mucho cuidado de parte del trabajador, y alguien que por primera vez lo hace no lo va a hacer con la misma delicadeza y cuidado que requiere esa actividad como la que un trabajador que ya por varias temporadas viene efectuando esa actividad. En el tema de la jornada de trabajo, no hay diferencia sustancial con lo dispuesto en el decreto legislativo o en el texto único ordenado del decreto legislativo 854, que es la ley de jornada de trabajo, horario y trabajo en sobretiempo, pues establece, como es común para todos los trabajadores en el país, la jornada laboral ordinaria de estos trabajadores no debe exceder las 8 horas diarias ni 48 horas semanales, ¿no? Claramente la ley habla de esta distinción, 8 horas diarias o 48 horas semanales, lo cual permitiría, pues, incluso reducir el número de días de prestación a la semana si es que se ha incrementado el número de horas de prestación diaria, ¿no? La jornada laboral nocturna, que se precisa que es de 10 de la noche hasta las 6 de la mañana, tiene una sobretasa del 35% adicional sobre la remuneración, tal como lo fija el decreto legislativo 854. En el caso de las horas extras, el recargo por principio puede ser pactado libremente por las partes, pero en ningún caso puede estar por debajo de los porcentajes indicados en la ley, como se señala en las 2 primeras horas, un recargo del 25% por hora calculado sobre la remuneración básica, y de la tercera hora hacia adelante, porque en nuestro país no se establece un número límite de horas extras, pero se entiende que tiene que aplicarse un principio de razonabilidad para no cargar de horas extras en un solo día, no solamente por razonabilidad, sino por el tema de seguridad y salud en el trabajo, por la salud del trabajador. No es conveniente que haya una permanente ejecución de horas extras porque esto desgasta y la capacidad del trabajador en el desarrollo de sus labores va decayendo con el paso del tiempo. El empleador y el trabajador están en plena libertad de acordar compensaciones. Si un día se prestó horas de sobretiempo, pueden, en lugar de pagarse una sobretasa, compensarse con ese mismo tiempo en otros días por periodos equivalentes, lógicamente, ¿no? Si se prestaron 2 horas
adicionales en un día, en otro día podré compensar esas 2 horas y el trabajador podrá retirarse luego de haber cumplido 6 horas y ya no alcanzar las 8 porque está compensando las 2 del día mencionado ante la DAMEN. En el caso de la remuneración, que ahora se establece una diferencia en relación a la normativa anterior, a la ley anterior que se aplicaba a este sector, que establecía en general respecto a todos los trabajadores, en principio, todos los trabajadores de las empresas que estaban o que podían aplicar régimen laboral agrario, les correspondía este régimen. No había diferencia entre trabajadores de campo, ni trabajadores administrativos, ni el soporte técnico que ahora se menciona. Ya esta norma restringe solamente su aplicación, o dicho de otra manera, esta norma excluye a los trabajadores administrativos y a los trabajadores de soporte técnico y será aplicable al resto de trabajadores, que se entienden los que directamente están en la actividad económica, desarrollando estas actividades propias de cada empresa. Igualmente que en la norma anterior se incluye la CTS, se incluye la gratificación. La salvedad ahora es que el trabajador puede decidir si va a percibir su remuneración bajo esta modalidad de remuneración diaria, incluyendo la gratificación e incluyendo la CTS en los porcentajes que están establecidos en la norma, como son el 16.66% y el 9.72%, dependiendo de si es gratificación o CTS. Es decir, un trabajador que no sea administrativo, un trabajador que no esté en soporte técnico, podría percibir su gratificación y su compensación por tiempo de servicios siempre y cuando lo decida de esa manera. Si el trabajador no manifiesta tal voluntad, la presunción es que se va a pagar bajo esta modalidad que ustedes pueden visualizar y que de esa manera tan clara la explica la norma vigente en estos momentos, la 31.110. Y esto es lo que más se ha conversado, lo que es totalmente nuevo en relación al régimen anterior, pues no existía una bonificación establecida, más allá de las discusiones que pudo haber traído, nos vamos a concretar única y exclusivamente a lo que señala la ley. La ley habla sobre el beta, que es esta bonificación especial por trabajo agrario, como un beneficio adicional que perciben los trabajadores de este régimen agrario y es equivalente al 30% de la remuneración mínima vital. Esta bonificación no tiene carácter remunerativo, por lo que no ingresa al cálculo de beneficios sociales. Eso es lo que claramente expresa la ley, por lo tanto su cálculo se efectúa en función a la remuneración mínima vital como única referencia de medida, no está estableciéndola en función a los ingresos mensuales del trabajador, lo establece en función a la remuneración mínima vital vigente en la oportunidad que corresponda realizar el pago. Y a elección del trabajador puede pagarse mensualmente o en proporción en función al número de días laborados. La asignación familiar, que siempre ha sido una obligación para el régimen laboral agrario, lo que pasa es que generaba cierta duda por la falta de expresión de la norma anterior respecto a este beneficio, pero se entendió claramente en su momento que sí lo que respondía y ahora de manera expresa la nueva norma recoge esta obligación que los trabajadores del régimen agrario les corresponde la asignación familiar en el mismo tratamiento que les corresponde a todos los trabajadores del régimen laboral de la actividad privada, ¿no? Es decir, el equivalente al 10% de la remuneración mínima vital. Aquí igualmente siempre se ha utilizado como única unidad de medida para calcular el monto de la asignación familiar, la remuneración mínima vital, ¿no?
y se abona de manera proporcional a los días trabajados cuando corresponde. En el caso del descanso vacacional, se recordará que originalmente en el régimen agrario, con la normativa anterior, se establecían 15 días de vacaciones para los trabajadores de este sector. Luego, dadas las modificaciones realizadas a este régimen especial, se estableció, equiparando con el régimen general, un descanso vacacional de 30 días. Siendo la naturaleza especial en la prestación del servicio, que a veces es intermitente, por temporada, etcétera, se hacen las precisiones relacionadas en concordancia con esta realidad y se señala pues que el descanso vacacional será la parte proporcional de lo que corresponde a las vacaciones de 30 días. Es decir, si hubiesen trabajadores que de manera continua, permanente, desarrollan sus labores, no habrá mayor problema para calcular su descanso vacacional tal cual el decreto legislativo, el texto único ordenado, el decreto legislativo 713 lo desarrolla. En el caso de las prestaciones intermitentes por temporada, debo recurrir al cálculo de las vacaciones truncas para poder establecer el monto que se le va a pagar en cada liquidación conforme vayan pasando o cumpliendo estos periodos, ¿no? Deben ser pagadas al momento del término de la relación laboral o al finalización de una temporada o intermitencia, ¿no? Por eso el registro, el control de asistencia debe ser bien detallado, ordenado, para evitar caer en imprecisiones y reclamos posteriores de los trabajadores. Y recordar la obligación del registro de control de asistencia, ¿no? Es una obligación que le corresponde a todas las empresas. Lamentablemente, en últimos operativos llevados a cabo se ha podido detectar que en algunas empresas no se está cumpliendo con el registro de control de asistencia, lo cual, cabe precisar, es una infracción insubsanable. O sea, basta que el inspector determine que no hay registro de control de asistencia en la empresa, no habrá plazo para subsanar, ya están incurriendo en una infracción y amerita una propuesta de sanción por parte del inspector. Entonces hay que tener mucho cuidado. Si bien es cierto, dado la situación que venimos viviendo en el mundo, el país no es ajeno a ello y los riesgos de contagios y ante la utilización de algún registro de control de asistencia como un reloj, un marcador digital donde el trabajador ponga la huella y eso podría generar genera pues el contacto y podría generar un contagio, hay que evitarlo. Hay otros medios alternativos de registro de control de asistencia, pero no puede dejar de darse este control independientemente, incluso cuál sea la modalidad de prestación que se esté dando, es decir, si es trabajo presencial o trabajo remoto. Otro de los puntos que diferencia el régimen especial del régimen general en este sector agroindustrial o régimen agrario es el caso del despido arbitrario. Es decir, cuando el empleador incurre en un corte intempestivo de la relación laboral, no se ha seguido un procedimiento regular de despido ante la existencia de una causa justa que amerite dar por concluido el vínculo laboral entre trabajador y empleador, y se deba determinar que corresponde ante este corte intempestivo el pago de una indemnización. Esta indemnización en el país está tasada en el régimen general. Sabemos que es una remuneración y media por cada año de servicios con un tope de 12 remuneraciones. En el caso de este régimen especial nos hablan de una indemnización de 45 remuneraciones diarias como indemnización por despido arbitrario, con un máximo pues de las 360
remuneraciones. La figura de los contratos, como veníamos mencionando, tiene que ser usada única y exclusivamente cuando la realidad así lo exige, cuando tenemos de manera definida, clara, la causa objetiva de contratación, ¿no? No establecer contratación temporal por razones subjetivas, porque eso implica una desnaturalización de la relación laboral, más allá de la identificación que puede hacer el inspector de trabajo mientras el vínculo laboral esté vigente, también corresponde que el trabajador pueda accionar en la vía judicial la desnaturalización si es que se alegó como término de la relación laboral el vencimiento del contrato modal y este no era en su naturaleza tal, sino un contrato a tiempo indeterminado. El juez puede declarar e incluso ordenar la reincorporación del trabajador si este no opta por la indemnización. Entonces, el análisis del tipo de contratación tiene que ser bien llevado para evitar caer en estas situaciones. Otro de los derechos que se reconocen a todos los trabajadores en el país es la participación de utilidades. Trabajadores del régimen laboral de la actividad privada, ciertamente, de empresas que pertenecen al sector privado. Hay una participación también en el caso concreto de los trabajadores que pertenecen al sector agrario, y en este caso se ha fijado en función a periodos el porcentaje que se va a ir adquiriendo por parte de estos trabajadores. Entre el 2021 al 2023 van a percibir el 5% de utilidades. Sabemos que las utilidades se pagan en función a la remuneración del trabajador y en función a los días efectivos de trabajo, ¿no? Dividido en 50% por cada uno de estos dos aspectos, ¿no? El 50% calculado en función a la remuneración del trabajador y el otro 50% calculado en función a los días efectivos trabajados. Y lógicamente siempre y cuando la empresa haya tenido renta para distribuir, ¿no? La declaración del impuesto a la renta que se hace ante SUNAT debe ser totalmente clara para evitar caer en imprecisiones y en posibles incumplimientos laborales que tienen que ver con el pago de las utilidades. Entre el 2024 al 2026 el porcentaje va a ser del 7.5%, o sea, hay mucho mayor, y ni qué decir a partir de 2027 que va a alcanzar el 10% del porcentaje de utilidades. Esto en función, se aplica tal cual el decreto legislativo 892 precisa, no hay diferencia en el tratamiento, la única diferencia está siendo establecida en función a los porcentajes que le corresponden a los trabajadores de este sector, porque sabemos que el decreto legislativo 892 establece porcentajes diferenciados dependiendo de la actividad económica que desarrolla la empresa. Este es otro punto que está claramente establecido en la ley y que produjo algunos cuestionamientos en realidades de prestaciones que se venían dando en estas empresas del sector agroindustrial, que tiene que ver con la intermediación y la tercerización, ¿no? Que señala en síntesis que los empleadores deben contratar directamente a sus trabajadores o a los trabajadores que realicen actividad agraria. Es decir, todo trabajador que se va a dedicar a las actividades propias del proceso productivo de la empresa tienen que ser contratados de manera directa. ¿Hay alguna excepción? Sí, se exceptúa los supuestos de ocasionalidad y suplencia previsto en la ley 27626, que es la ley que regula la actividad de las empresas especiales de servicios y de las cooperativas de trabajadores, y la contratación de actividades especializadas, ¿no? Y obras previstas en la ley 29245, que es la ley que regula los servicios de tercerización. En el tema de la suplencia se refiere a la posibilidad que cuando algún trabajador o trabajadores se ausentan
por alguna razón de su centro de labores sin perder el vínculo laboral. Por ejemplo, una empresa le otorga una licencia a un trabajador por una capacitación en el extranjero por 3 meses, el vínculo laboral se mantiene, pero ese puesto requiere ser cubierto. En ese caso, la empresa podría contratar una empresa de intermediación laboral dedicada a la obtención y dotación de personal que cubra esa plaza por suplencia hasta que el trabajador titular regrese al puesto, ¿no? Es una excepción prevista en la norma, y aquellas actividades que son de alta especialización, porque sabemos que entre las empresas de intermediación laboral están las empresas de servicios complementarios, las empresas de servicios temporales y las empresas de servicios especializados, que estas últimas justamente que se dedican a actividades de alta especialización, que no están en el rubro de la actividad económica de la empresa que lo requiere, entonces sí entra en la posibilidad de poder ser contratadas para prestar ese servicio que se entiende es temporal netamente, ¿no? Y en el tema de las condiciones, que es otro punto de permanente discusión, porque seamos sinceros, el trabajo en el campo es un trabajo fuerte, eh, generalmente bajo el sol, y es muy difícil exigir a una empresa que evite esta situación porque se requiere para el desarrollo de las plantas, pues la luz natural para que puedan desarrollarse. Entonces, se tienen que dar medios de protección al trabajador para que pueda desarrollar su labor sin mayor contratiempo, sin poner en riesgo su salud, que a la larga puede poner en riesgo la vida del trabajador, darle las facilidades de que pueda desarrollar mejor su estadía dentro de la empresa cuando así corresponde. Entonces, parte de las condiciones que señala esta norma respecto a la cual los empleadores están obligados a garantizarlas, tanto que permita un mejor desempeño de los mismos. Hablamos, por ejemplo, del traslado de los trabajadores hacia los centros de labores, ¿no? Cuando así se requiera, si es que hay lugares alejados donde se ubican las empresas y que no hay un transporte regular con el cual el trabajador pueda llegar sin problemas a su centro de labores, tiene que ser trasladado por la empresa hasta ese lugar, es decir, ese servicio de traslado está a cargo del empleador, el servicio de alimentación, la atención de emergencia, los servicios higiénicos que tienen que ser adecuados, ya es una redundancia señalar servicios higiénicos adecuados porque el servicio como tal, como parte de derechos fundamentales de las personas, tiene que estar al nivel de una persona, valga la redundancia, y algunos lugares destinados al disfrute cuando así corresponda, de acuerdo a la ubicación del centro de labores, ¿no? A la duración de la jornada, a la imposibilidad de acceder a estos servicios porque no hay prestación cercana al centro de trabajo de los mismos y por lo tanto tienen que darse en el ámbito de la empresa, así como la implementación de lo que mencionamos, las condiciones de salud e higiene adecuadas, ¿no? Ya en el año 2018 se trabajó a cargo de SUNAFIL y la representación de las empresas dedicadas al rubro de la agroindustria, temas que vayan fijando cuáles son las medidas de protección que le corresponden a los trabajadores del régimen agrario, más allá de lo que establece la Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo. Hay situaciones que requieren precisarse respecto a la naturaleza de la labor que desarrolla el trabajador en esta situación, sea trabajador de campo, sea trabajador de planta, requiere ciertas medidas de protección, equipos de protección, por ejemplo, la dotación de ropa especial
de trabajo, en la realidad que nos ocupa lamentablemente en este periodo, la dotación de la mascarilla que prevea el contagio, el acceso a rápido del trabajador a que pueda lavarse las manos, la dotación de alcohol, etcétera. El empleador tiene que estar muy atento a estas situaciones para, reitero, en el cuidado de la salud y seguridad del trabajador y en el contexto de la pandemia prevenir el contagio, ¿no? El control de temperatura al ingreso, evitar que se compartan utensilios, tomas de agua, etcétera, para prevenir esta situación. El reglamento, aquí claramente la ley establece que el reglamento va a desarrollar el contenido y características de tales condiciones, pero en general nos parece que está bastante claro cuáles son las exigencias de la ley respecto a estas situaciones y habrán ciertas precisiones seguramente en función a tamaños de empresa o a tiempos, etcétera. Esperemos ya que en los próximos días el reglamento esté siendo publicado para evitar alguna discrecionalidad en este sentido. En el caso de las trabajadoras, eh, hay mucha mano de obra de parte de las mujeres en este sector y hay una normativa ya que se aplica a las mismas, dada la condición especial, que no puede ser comparada a la de un trabajador varón. Por lo tanto, la norma, la legislación en nuestro país se ha encargado de precisar esta protección respecto a la trabajadora, ¿no? Entonces, en principio, el empleador debe implementar programas de capacitación en temas de derechos humanos que eh, tomen en cuenta la especial condición de la trabajadora y expresa claramente el tema de supervisores, capataces, ingenieros, porque en la práctica, a través de los años, lo que generalmente se ha detectado es que este maltrato que en algunos casos se presentaba, se daba generalmente entre trabajadores, ¿no? El capataz, el supervisor, el jefe de grupo, en relación que había sido trabajador, luego se le había encargado una función de supervisión, no había sido capacitado para manejo de personal y se podía incurrir en alguno de estas situaciones y conllevar incluso alguna sanción por la figura de actos de violencia, acoso u hostigamiento contra los trabajadores, ¿no? Entonces, ya hay un marco legal establecido en el país que brinda protección a las mujeres que trabajan, a las madres que trabajan, a las mujeres que están en estado de gestación, que están brindando trabajo, las condiciones que debe facilitar el empleador para el desarrollo de esta labor. Y en el caso de las madres que tienen hijos en edad de lactancia, el empleador, en función al tamaño de la empresa, al número de trabajadoras que está dentro del ámbito laboral, en cada unidad económica, debe proveer lactarios en los centros de trabajo. Esto es fiscalizado permanentemente para que sea implementado y no basta la implementación, también basta no basta la implementación, sino hay que estar muy vigilantes de las condiciones en que se encuentran estos lactarios. Se instala y luego se descuida, esto puede ocasionar problemas tanto a la madre como al lactante que pondrían en riesgo su salud. Sabemos que las trabajadoras gozan en nuestro país del descanso pre y postnatal, el permiso por lactancia materna, la protección en situaciones de riesgo en función a la naturaleza del trabajo que preste la persona, la mujer, si está en gestación o está en periodo de lactancia, las condiciones de prestación de su trabajo deben ser adecuadas, que no pongan en riesgo la vida de la gestante ni del ser que lleva en su vientre, como tampoco de la madre lactante, ¿no?
el subsidio por maternidad y lactancia, que es un tema de seguridad social propiamente. Entonces hay que estar muy, muy vigilantes de estas situaciones para evitar la afectación de los derechos que le corresponden a las trabajadoras. Y en el caso de los derechos colectivos, que igualmente es reconocido como un derecho fundamental, todos los trabajadores tienen derecho a negociación colectiva, todos los trabajadores tienen el derecho a la libertad sindical o a la sindicación o sindicalización, cualquiera de los términos es válido, que es el derecho que puede ejercer cualquier persona de afiliarse a una organización sindical, de promover la conformación de una organización sindical. Incluso este derecho también alcanza a aquella negativa de pertenecer a una organización sindical. Es una decisión plena del trabajador que no puede ser limitada. Aquellos hechos que limiten, obstaculicen, coaccionen o impidan el libre ejercicio de los derechos de sindicalización, de huelga, negociación colectiva de los trabajadores, constituyen infracciones muy graves, ¿no? Si el trabajador promueve la conformación de un sindicato, se conforma el grupo, cumplen con el procedimiento establecido en la Ley de Relaciones Colectivas de Trabajo, la autoridad administrativa de trabajo les otorga el registro correspondiente. A partir de ahí pues, será puesto en comunicación del empleador que en su ámbito empresarial sea constituido un sindicato. Si es un sindicato de empresa, es un sindicato de base, tiene que ser comunicado el empleador luego del registro de la organización. El empleador no es avisado de la conformación del sindicato en sus actos preparatorios, sino se notifica la resolución que conforma la organización sindical y debe haber pleno respeto, tanto en los actos previos como una vez constituido, registrada la organización sindical, el respeto pleno a estos derechos de sindicalización, huelga y negociación colectiva, el fuero sindical, las licencias sindicales, etcétera, figuras lógicamente contenidas en la Ley de Relaciones Colectivas de Trabajo. En el caso de la seguridad social, que también la normativa anterior marcó diferencias respecto al régimen general en cuanto a la tasa de aportación a la seguridad social, una diferencia bastante marcada. Los trabajadores del sector agrario y sus derechos ambientes son asegurados obligatorios de salud. El aporte mensual al Seguro Social de Salud corresponde, como lo tenemos claramente definido, al empleador y conforman ciertas condiciones, ¿no? En empresas que en el año fiscal previo hubieran declarado 100 o más trabajadores o ventas mayores a 1.700 unidades impositivas tributarias, aplican las tasas de la siguiente manera sobre la remuneración básica del 2021 al 2022, 7%, del 2023 al 2024, 8%, y del 2025 en adelante el 9%. Entonces debe ir preveyéndose esas situaciones para saber que va a haber un cambio en el nivel de aportación a la seguridad social. Y el otro grupo de empresas que hubieran declarado menos de 100 trabajadores o ventas menores a lo señalado, aplica tasas diferenciadas entre el 2021 al 2027, es decir, 6%, pero que se equipara a partir del 2028 a lo que ya obligatoriamente a partir del 2025 tiene que cumplir el primer grupo de los mencionados, ¿no? Entonces eso debe tenerse presente para evitar caer en incumplimientos en cuanto a aportación a la seguridad social, ¿no? Y estos incumplimientos pueden acarrear que los trabajadores no sean atendidos, no sean cubiertos y finalmente la responsabilidad sea asumida por el empleador que no ha cumplido con esta obligación.
En aquellos trabajadores agrarios que a la fecha de su contratación se encuentran afiliados al CIS, no van a perder esa condición, que era un tema también de mucha preocupación por los trabajadores, porque generalmente encuentran una atención mucho más inmediata en los centros de salud, en el cual puede hacer uso de este seguro integral de salud, y que cuando inician o iniciaban la relación laboral, al estar afiliados a salud, aquel centro de salud que les resultaba más cercano, ya no podía atenderlos porque perdían este seguro integral. Entonces, ya eso no va a suceder, el trabajador va a poder atenderse normalmente y no va a ver afectada su salud o su vida por este tema que sucedía anteriormente, ¿no? Entonces, el trabajador, que es lo más importante, va a ser cubierto en estas situaciones. Y este seguro complementario de trabajo de riesgo, que sabemos que en función a las actividades económicas que desarrolla la empresa, debe obligatoriamente pagar el seguro complementario, pero también en aquellas empresas que, a pesar de no ser la actividad principal, no estar dentro del listado de estas actividades económicas que conocemos, pero sí desarrollan los trabajadores labores de alto riesgo, debe asegurarse a estos trabajadores con el seguro complementario de trabajo de riesgo, que otorga una cobertura adicional a estos trabajadores. Aparte de la cobertura que les da la seguridad social a través de salud, este seguro complementario de trabajo de riesgo cubre el aspecto de salud y el aspecto de pensiones por estar en una prestación de mayor riesgo a la que comúnmente desarrolla el resto de trabajadores. Entonces, aquí la tarea del Ministerio de Salud está en determinar las labores que comprenden el alto riesgo que lleven a la empresa a contratar este seguro. Y ya habíamos mencionado el tema de la seguridad y salud en el trabajo, la ley de seguridad y salud en el trabajo que se conoce, aplica también a este sector. Hay algunos lineamientos propios, por ejemplo, de SUNAFIL, del sector agrario, que se establecen para hacer precisiones respecto a la naturaleza de este sector, pero es aplicable la ley de seguridad y salud en el trabajo, y las especificaciones que allí se mencionan, las responsabilidades del empleador, pues todo eso hay que tenerlo en cuenta porque tal cual es de aplicación en este sector. Y el procedimiento inspectivo que va a llevar a cabo SUNAFIL para poder identificar el cumplimiento de la normativa sociolaboral y de seguridad y salud en el trabajo, cuyas reglas están contenidas en la ley 28806 y su reglamento. De aquí, de manera muy rápida, vamos a indicar para que se tenga presente cuál es el desarrollo en general que se lleva a cabo en las fiscalizaciones, que pueden iniciarse ya sea porque ha habido una denuncia, una solicitud de alguno de los sujetos identificados en la ley 28806, que tienen esta facultad de solicitar se lleve a cabo una fiscalización en determinada empresa, o por decisión propia de la autoridad inspectiva, en este caso SUNAFIL, que realiza periódicamente operativos en los diferentes sectores por las diferentes materias que son competencia de fiscalización por parte de esta Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral. Una vez ello, se genera la orden de inspección, es decir, todo inspector, para poder acudir a una empresa, llevar a cabo una fiscalización, una inspección laboral, tiene que estar premunido de una orden de inspección, ¿no? Donde se le indica no solamente el nombre de la empresa a inspeccionar, los datos propios de la misma, sino también se indica el plazo que tiene para llevar a cabo su fiscalización, y se indican cuáles son las materias que va a fiscalizar, en función a lo cual el inspector hará los requerimientos de documentación,
cualquier otro elemento que considere va a proveer, va a ayudar a resolver, a poder identificar si se está o no cumpliendo con la normativa sociolaboral y de seguridad y salud en el trabajo. El máximo plazo que establece la ley es de 30 días que se le otorga al inspector para que haga su investigación, pero que pueden ser prorrogables de manera excepcional cuando lo solicita así el inspector de trabajo. Y hay que tener en cuenta si es respecto a normas sociolaborales o a normas de seguridad, porque se manejan ciertas particularidades en cada uno de los casos. Luego de la orden de inspección y asignada esta al inspector de trabajo, el inspector tiene hasta 10 días para dar inicio a sus investigaciones, con la excepción de los casos de el despido arbitrario, que es un plazo menor, con excepción de la verificación de la negativa del otorgamiento de la constancia de cese o la imposibilidad de la constancia de cese para el retiro de CTS, que también es un plazo menor, y con excepción del caso de los accidentes mortales que tienen que ser identificados en el día de sucedido el accidente o tomado conocimiento del mismo por parte de la autoridad. Inicia el inspector sus actuaciones inspectivas de investigación hasta poder determinar si se cumple con el encargo que le ha dado la autoridad. Si lamentablemente identifica que no se está cumpliendo con alguna de las materias que le han sido encargadas de investigar, va a dictar medidas inspectivas, es decir, va a requerir al empleador que cumpla con subsanar tal o cual medida, siempre y cuando las materias que ha identificado, los incumplimientos que ha identificado, tengan esa característica de subsanable, porque como había hecho referencia y cité como ejemplo, el registro de control de asistencia, una vez identificado en la visita inspectiva que no cuenta el empleador con el registro de control de asistencia, se califica de inmediato esa infracción como insubsanable. Pero que lógicamente el empleador tiene que contar con ese registro, tendrá que instalarlo, regularizarlo, etcétera, pero ya la infracción ha sido detectada. Y ocurre también en relación a algunas materias de seguridad y salud en el trabajo. Luego de culminado todo este proceso, el inspector va a emitir su informe de inspección si es que no encuentra ningún incumplimiento o si lamentablemente encontró alguno, emitirá un acta de infracción, pudiendo en algunos casos, dependiendo de la situación, dictar medidas de advertencia también, ¿no? Y en algunos casos relacionados con seguridad y salud en el trabajo, el inspector incluso está en la facultad de paralizar trabajos, áreas de trabajo, instalaciones dentro de la empresa e incluso paralizar toda la empresa si se está poniendo en riesgo la vida y salud de los trabajadores, ¿no? Y se dará un plazo para que se subsanen esos incumplimientos, se levanten esas observaciones y se retomen las actividades por parte de la empresa. El tiempo que dure esa paralización de las actividades parciales o totales no conlleva al incumplimiento en el pago de las remuneraciones, es decir, el trabajador no ve afectadas sus remuneraciones ante este periodo de inactividad en el desarrollo normal de la empresa, porque el inspector, ante la identificación del inspector de estos riesgos. Entonces hay que estar muy vigilante de los temas de seguridad y salud en el trabajo, en todos los sectores, en especial el que nos ocupa en esta tarde, para evitar la adopción de estas medidas que pueden poner en riesgo la vida de los trabajadores. ¿Cómo va a llevar el inspector sus investigaciones, dada la nueva realidad en que nos encontramos? Se está priorizando el trabajo remoto. Ya la ley, antes de esta situación, ya señalaba el uso de medios electrónicos que han sido precisados, ratificados por la normativa interna y la que ha dado el gobierno también. Y pueden requerirse ahora información por medio de sistemas de comunicación electrónica.
¿no? El inspector puede hacer notificaciones de ese tipo, puede hacer investigaciones previas de identificación de datos de la empresa antes de entablar comunicación con ella, puede visitar el centro de trabajo o lugar donde se desarrolla la prestación del servicio, puede citar a comparecencias que por lo general son virtuales, para evitar el riesgo de contagio, podrá en alguna visita, si no es presencial, cumpliendo con todas las medidas de protección y exigiendo que dentro de la empresa también se cumplan con todas estas medidas. En algunos casos concretos podrá requerir, por ejemplo, recorridos virtuales, ¿no? A los cuales no puede negarse el empleador porque estaría obstaculizando la labor del inspector de trabajo y eso conlleva una propuesta de sanción por parte de este. Entonces, ratificar que en el marco de la emergencia sanitaria y nacional se privilegiará los sistemas de comunicación electrónica mediante el uso de tecnologías de la información y comunicación para cualquier modalidad o actuación inspectiva y de forma excepcional se realizará de forma presencial. Ya hemos indicado cómo terminan las actuaciones inspectivas y si hay acta de infracción, debe contener cuáles son los incumplimientos de manera clara y precisa, porque en mérito a esa acta de infracción es que se va a iniciar el procedimiento sancionador que regula la Ley de Procedimiento Administrativo General en nuestro país, la 27.444, que tiene dos fases, una fase instructiva y una fase resolutiva, y la fase instructiva justamente se inicia con una imputación de cargos que se hace en mérito al acta de infracción que emite el inspector de trabajo. Simplemente mostramos aquí, esto está en la ley, que es la tabla de la escala de multas en función al tipo de infracción y en función al número de trabajadores con los que cuenta cada empresa, y en función al tamaño de la empresa también, y aquí representada en soles, que va a ir cambiando, como sabemos, cambia año a año la unidad impositiva tributaria, que es la referencia para el cálculo de todas las sanciones, ¿no? O propuesta de sanción en este caso. Entonces, recuerdan que se mencionó que el inspector estaba facultado para hacer notificaciones electrónicas. Bien, sí, ya SUNAFIL hace uso de la casilla electrónica, no solamente por parte de los inspectores de trabajo en las notificaciones dentro de su proceso de investigación, de sus actuaciones inspectivas, sino también para todo tipo de notificación. Notificación de imputación de cargos, de informe final dentro del procedimiento sancionador, notificación de resoluciones de primera y segunda instancia dentro del procedimiento sancionador, son notificados por casilla electrónica. Así que, por favor, revisen permanentemente su casilla electrónica porque si se vencen los plazos y no se ha presentado el descargo o el recurso de apelación o reconsideración, lo que consideren corresponda, no existe justificación en relación a que no se tuvo conocimiento, porque ya está depositado en la casilla electrónica y ahí se evidencia claramente cuál es la fecha de notificación de ese documento. Bien, entonces el empleador debe estar actualizando sus datos si así se requiere, realiza la activación de la casilla electrónica a través de la página de SUNAFIL. El trabajador también puede registrarse para obtener su usuario y contraseña y poder notificársele también lo que corresponda, ya sea los informes finales o ponerle en conocimiento del procedimiento sancionador, ¿no? Surte todos los efectos legales la notificación a través de la casilla electrónica, como si se hubiese notificado en el domicilio real o en el domicilio procesal que pudiera haber fijado el empleador en su momento cuando se hacía uso de este tipo de notificación. Hay que mantener actualizado el correo electrónico para que se informen oportunamente de las alertas de notificación que SUNAFIL realice en la casilla electrónica. No se quiere notificar
y que el empleador no tome conocimiento. Debe tomar conocimiento porque eso es parte del procedimiento y que tenga la posibilidad de hacer el descargo o interponer el recurso que corresponde. Bien, eso es todo lo que comprende a este tema. Como se dijo al inicio, seguramente habrán algunos aspectos que ya van a ser definidos por el reglamento, pero estando vigente la ley, estos son muy pocos y debe actuarse en función a lo que señala la norma legal. Si es que hay alguna consulta o duda sobre los derechos laborales, pueden ingresar a la página de SUNAFIL. En la parte donde dice SUNAFIL responde, hay una serie de preguntas tipo para absolver las dudas que pueda tener el empleador o el trabajador respecto a los temas laborales o de seguridad y salud en el trabajo, y si no encuentran el tema que es del cual quieren una solución, simplemente lo redactan y se envía y se les da pronta comunicación. Bien, eso es todo de mi parte en este importante tema que tocó abordar en la tarde de hoy. Muchas gracias.